El punto es que como ellos consideran que los estados tienen esa facultad interna, soberana, de permitir o no permitir las armas, por eso no se ha podido evitar el tráfico, el contrabando de armas a otros países. En el caso específico, pues nuestro problema es con México y los grupos armados mexicanos, los grupos de narcotraficantes, porque pues imagínense nada más en el Congreso de Estados Unidos dijeron, ay, no es cierto, no se hace tanto contrabando de armas en Estados Unidos y México. Y entonces dijimos, claro que sí, sí se hace mucho. Y dicen, ay, pues a ver, vamos a hacer un experimento. Y entonces los señores, congresistas de Estados Unidos, se les ocurrió hacer un experimento que se le llamó Operación Rápido y Furioso, en donde mandaron armas marcadas a ciertos lugares que sabían que hacen negocios con las armas, y entonces le pidieron a las personas que tenían esos centros, que venían las armas como si fueran normales. El problema es que estaban marcadas y entonces se descubrió que el 80% de esas armas que se manejaron mediante la operación Rápido y Furioso iban a parar a crímenes, a bandas de crimen organizado en México, y el 80%, y después se encontraron con que había unas en el lejano oriente y había otras en algunas regiones de Europa. Por lo tanto, el punto de este problema es que el Rápido y Furioso lo único que hizo fue hacer que los mexicanos y todos los que estamos viviendo cuestiones relacionadas con la violencia, pues nos preocupáramos más porque de dónde sacó Estados Unidos que podía hacer eso, pero lo hizo. Y lamentablemente, a pesar de la protesta diplomática por parte de México, la operación Rápido y Furioso, pues dejó muy en claro que sí hay tráfico de armas de Estados Unidos a México. Esa es la situación. Ahora, otro aspecto de la preguerra es la intervención. ¿La intervención qué es? Es el acto por el cual un Estado, mediante presión política o la fuerza, obliga o trata de obligar a otro Estado a conducirse en un determinado sentido en sus actividades internas o externas. Lo que caracteriza a la intervención es una acción positiva de un Estado, pero lo suficientemente fuerte para obligar a otro a actuar en su contra de su voluntad. Es decir, ellos no quieren que se actúe de una manera debida, sino que es actuar en contra de la voluntad y nada más para cumplir los compromisos o los caprichos que yo tenga como país interventor. No es válido decir que es intervención las actitudes pasivas o cuando el Estado se ha obligado a actuar en determinado sentido porque otro le niega la ayuda que permita evitar tal acción, o los meros consejos de que se conduzca en una determinada dirección, pero que no es obligatorio. O sea, se entendería que sería obligatorio si entonces le hacen manita de puerco o lo presionan de alguna forma y toman una decisión que no es la correcta. Pero mientras sean nada más sugerencias, pues no se puede tomar como intervención. Ahora, hay intervenciones de los más variados tipos. Generalmente las intervenciones son malas, pero por ejemplo, en los últimos años se dice que hay intervenciones buenas. ¿Cuáles son las intervenciones buenas? Pues, por ejemplo, podemos hablar de las intervenciones con fines humanitarios. Esto tuvimos en algún congreso una discusión entre un especialista chileno y una española, en donde decía, es que yo no puedo entender cómo los latinoamericanos pueden ser tan cuadrados en este aspecto. ¿Cómo es posible que puedan ver a las personas que están muriendo de África, de hambre, y no traten de intervenir para tratar de solucionar las cosas? Yo les voy a decir, la solución es muy simple. Hay mucha gente pobre en Chile y en todos los países latinoamericanos que también se están muriendo de hambre. Primero hay que preocuparse por los que tenemos aquí y después ya nos preocupamos por otros lugares, pero pues no creo que sea conveniente pensar que las intervenciones buenas, con fines humanitarios, pues deban ser obligatorias para todos los estados. Y voy a decir algo que a lo mejor puede ser muy difícil de comprender, pero por ejemplo, para los españoles no sería difícil, fácil comprenderlo, pero nosotros sí. La Constitución dice que es principio de política exterior la no intervención. Cuando no dice de qué tipo o no hace una excepción, nosotros aplicamos el principio ubilex non distinguit nec nostrum distinguere debemos, donde la ley no distingue,
nosotros no debemos distinguir. Por lo tanto, si dice que no hay intervención, no debe haber intervención. Y autores mexicanos se andan peleando en estos momentos sobre si es válida la intervención con fines humanitarios como algo debido o no. Y por ejemplo, la Corte ha distinguido que todo tipo de intervenciones son las que están prohibidas en México. Todo tipo. Eso es lo que decidió la Corte. Incluso la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, aquí la situación está en que toda intervención se puede considerar que es perjudicial. Ahora, ¿cómo son la clasificación de la intervención? Por el Estado que la realiza en directa o indirecta. Directa es cuando el Estado A presiona al Estado B, pero puede suceder que el Estado A le diga al Estado B que presione al Estado C. No lo está haciendo A, le dice a B que intervenga en C. Lo está haciendo de manera indirecta. Por lo tanto, ahí está la intervención indirecta. Y se entendería que los intervencionistas son A y B, o sea, los dos, pero no nada más B, los dos. Uno lo está haciendo ya de manera directa, pero está la presión del otro. Entonces, los dos son intervencionistas. Muy bien, por el medio que se utiliza podemos hablar de militar, cuando utilizas el ejército para intervenir, política, cuando son los gobiernos los que intervienen, o diplomática, cuando son los diplomáticos, los embajadores o los agentes diplomáticos los que intervienen. Un caso de esta última lo tenemos en la Revolución Mexicana, cuando traicionan a Madero. ¿Qué pasa? Pues el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, atrae a Madero bajo falsos pretextos, lo lleva a la embajada y ahí está Victoriano Huerta y lo hacen firmar su renuncia y le hacen prometer que va a haber un barco a Veracruz para que se pueda ir del país. ¿Cuál? Ni siquiera llegaron a Veracruz, los mataron en Lecumberri. Un caso que es verdaderamente terrible, el de la intervención. Henry Lane Wilson, que era embajador de Estados Unidos en México, intervino. Ese es un tipo de intervención diplomática. No deben de intervenir en asuntos internos. Eso ya lo vimos en su capítulo respectivo. Pero ese señor sí intervino. Por el tipo de conducta a realizar puede ser interna o externa. Cuando un Estado presiona para que tome una decisión a nivel interno, o a nivel externo. En el caso de nivel externo, pues podemos hablar de la presión que impuso Estados Unidos a todos los países para que rompieran relaciones con Cuba, porque era país socialista. Y desgraciadamente hubo muchos países que sí aceptaron esa intervención, pero ese es un tipo de conducta externa. A nivel interno, pues que quiero que tomes esta ley como que apruebes esta ley para que te rijas por ella y tú no quiero, no me parece correcta, me vale gorro, tú la tomas y entonces ahí se puede dar la intervención a nivel interno, ¿ok? Por el número de estados interventores puede ser individual o colectiva, si es uno, es individual, si son varios, es colectiva. Por el fin que la motiva puede ser por causa de humanidad, con fines humanitarios, que es lo mismo, por propaganda, por democracia, o bien por reconocimiento o no reconocimiento de gobiernos. A final de cuentas, como quieran verlo, es intervención. Y por lo tanto, ya dijimos, desde un punto de vista muy jurídico, se entendería que intervención es intervención y por lo tanto no es admisible en nuestro sistema mexicano. Si los señores que sí dicen que sí se debe de admitir la intervención con fines humanitarios lo quisieran, lo lógico sería pensar que entonces se tiene que hacer una modificación a la fracción décima del 89 para decir, para decir es principio de política exterior mexicana la no intervención salvo la realizada con estos fines. Y ya, eso es lo que tendrían que hacer. Pero mientras diga no intervención, se refiere a todas. Por lo tanto, pues no hay forma de poder distinguir cuáles son buenas y cuáles son malas, a pesar de que muchos intentan hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Las doctrinas sobre la intervención son situaciones muy interesantes. Por ejemplo, la primera doctrina sobre intervención se conoce como la doctrina Monroe. Fue dictada por James Monroe en 1823, presidente de Estados Unidos, y entonces tiene una idea básica. La no intervención de Europa en América, porque los Estados Unidos iban a considerar
una agresión contra Estados Unidos el hecho de que los europeos quisieran intervenir en colonias o dependencias que estuvieran independizadas ya y que las trataran de volver a colonizar. Entonces dijeron ellos, yo voy a tomar como agresión para mí, un acto de hostilidad contra mí, que cualquier intervención extranjera, aquí debíamos de ponerle entre comillas europea, tenga por objeto la opresión de los estados americanos, entre comillas, que han declarado su independencia y que la han sostenido pues el continente americano por la libre e independiente condición que ha asumido y mantienen, no deberán ser considerados ya como susceptibles de futura colonización. Muchos podrán decir, ay, qué buena onda los Estados Unidos, están defendiéndonos a todos. Hay que recordar que la doctrina Monroe se caracteriza por un dicho, América para los americanos, pero la verdad es que es muy discutible pensar o decir que Estados Unidos piensa que los americanos somos todos nosotros. Hay que recordar que durante muchísimo tiempo ellos han comentado que los únicos americanos que hay en América son ellos. Y eso es una situación bastante compleja, bastante difícil de poder asimilar. Ahora, la otra idea básica de la doctrina Monroe es que no va a haber intervención de Estados Unidos en Europa, pues dice, la política estadounidense con respecto a Europa y adoptada al principio de las guerras que por tanto tiempo han agitado aquella parte del globo, continúa sin embargo siendo la misma. Esto es, no se puede interferir con asuntos internos de ninguna de las potencias europeas. Esto también se ha roto. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial no se hubiera podido ganar si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial no se hubiera podido ganar si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos. Que llegaron tarde a las guerras, sí, pero a final de cuentas decidieron la balanza. Entonces, realmente esto tampoco se ha cumplido. Yo entendería que definitivamente la situación está en que pues es una doctrina que no ha sido aceptada obviamente por ningún país americano. Es más, los intentos de que se declarara por los propios Estados Unidos y por los Estados Unidos, lo más bien los Estados latinoamericanos o americanos en general, como una doctrina válida para todos, pues siempre ha sido terriblemente rechazada. El caso específico es que el presidente Wilson trató de que se incluyera la doctrina Monroe en el Pacto de Sociedad de Naciones y realmente lo echaron fuera. La simplificación de la condición de América para los americanos, pues yo lo único que podría comentar es que técnicamente lo que dicen es los que no voy a aceptar que vengan de otros lados a intervenir en asuntos americanos. Eso es materia de Estados Unidos. Porque América para los americanos, solamente para ellos. Entonces, para los estadounidenses, esa es la idea de América para los americanos. Pero bueno, esto es solamente una de tantas doctrinas. Por ejemplo, tenemos la doctrina Johnson-Brezhnev. Esta es una doctrina de Guerra Fría, en la cual, pues decían, y esto se los pongo de una manera entendible, los capitalistas no querían que los socialistas se extendieran en el mundo, por lo tanto intervenían cada vez que sabían que un país podía irse hacia el socialismo. De la misma manera, los socialistas no querían que los países capitalistas tuvieran más repercusión en el mundo. Por lo tanto, si un país pretendía ser capitalista, inmediatamente lo atacaban. Esto sucedió, por ejemplo, en 1965, en la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, en donde un gobierno muy afín a la izquierda estaba llegando y entonces llegaron los Estados Unidos para impedir que República Dominicana se volviera comunista. Otra circunstancia, en 1968, la Checoslovaquia, que era país socialista, pues resulta ser que empieza a coquetear un poco con el sistema capitalista y entonces la URSS va e interviene en Checoslovaquia con una fuerza impresionante y esta intervención de Checoslovaquia por parte de la URSS está reflejada en la novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, donde habla precisamente de una Checoslovaquia ocupada por los soviéticos. A final de cuentas, la doctrina Johnson-Brezhnev ocasionó más problemas de lo que solucionó. Hubo dos guerras que se debieron a esta doctrina, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, que a final de cuentas hoy Corea sigue estando dividida en el Corea del Norte, que es socialista,
Corea del Sur, que es capitalista, y en el caso de Vietnam, pues sí, también estaban manejando las mismas condiciones. Vietnam del Norte era socialista, Vietnam del Sur era capitalista, pero ellos lograron zanjar sus diferencias y hoy Vietnam es Vietnam, nada más. No existe división entre el sur y el norte, es solamente un país. La doctrina Stimson es emitida en 1932 por Henry Stimson con motivo de la intervención japonesa en Manchuria. La idea principal es que Estados Unidos consideraba que era su deber en ese momento notificar al gobierno de la República China como al de Japón que no puede admitir la legalidad de cualquier gobierno de la República China, de cualquier gobierno de situación de facto, ni tenía la intención de reconocer tratados o acuerdos concluidos por los gobiernos o sus agentes que puedan dañar los derechos adquiridos por tratados con los Estados Unidos o sus ciudadanos en China, no reconociendo tratados, situación o acuerdo que sean contrarios a las estipulaciones y obligaciones del Pacto de París de 1928. Esto era porque Japón le hizo la guerra a China y entonces Japón quería poner un gobierno títere en China y entonces que China fuera, no sé, un satélite japonés o que cumpliera ciertas condiciones a Japón. Y entonces Estados Unidos dice, no, no voy a aceptar eso porque eso puede dañar los intereses de ciudadanos americanos en China. Entonces, en pocas palabras, Estados Unidos no aceptará una situación ilegal en su origen y donde el derecho internacional viene aplicado no podría reconocer. Qué conveniente, ¿no? O sea, qué fácil lo dicen los estadounidenses cuando realmente ellos han hecho unas violaciones de derecho internacional impresionantes y siempre quieren que queden los efectos de esas intervenciones sin ningún problema. La doctrina Stimson obviamente fue reconocida por otros actos internacionales, como lo fue una resolución de la Asamblea de las Sociedades Naciones 2 meses más tarde de su emisión. También aquí esa tuvo efectos, por ejemplo, en otros países como el Pacto Argentino de No Agresión y Conciliación de 1933, la octava Conferencia Panamericana de 38 y la propia Carta de Bogotá de 1948. Incluso México la retomó en su particular interpretación cuando se negó a dar reconocimiento al gobierno italiano sobre Absinia, que hoy es Etiopía, por violación al Pacto de París de 1928, el mismo que la doctrina Stimson se dio. México se opuso a que Italia pusiera cualquier gobierno en Absinia y esa es la razón por la cual si algún día van a Etiopía, en la plaza principal hay una estatua sobre Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas estuvo en la lucha contra este tipo de intervenciones. Y pues la misma situación está, por ejemplo, en Austria, en Viena, en la plaza principal de Viena, hay una estatua de Lázaro Cárdenas, porque el único que protestó en su momento por la intervención de Alemania en Austria fue México. Entonces, hubo ahí una situación muy complicada respecto de esas situaciones de las intervenciones y México siempre tuvo la visión de decir no puede ser así y por eso lo tienen reconocido varios países del mundo. Ok, vamos a entrar entonces en el conflicto internacional. Conflicto internacional, la diferencia entre sujetos de derecho internacional, principalmente estados, aunque hay que dejar en claro que lo anterior no exenta que podía verse involucrada una organización internacional. Perdón, pero esa es la conversión de la conferencia anterior. Dice, ejemplo, lo último lo tenemos en la intervención de la ONU en la guerra de Corea, que si no saben, la ONU intervino con cascos azules en la guerra de Corea y en lugar de venir a solucionar el conflicto, pues lo hizo más grande. Y entonces pues, se hizo más cruel y más fuerte el conflicto entre Corea y terminó siendo la guerra de Corea en los años 50. La diferencia que origina el conflicto puede tener diferentes grados y escalas, pues si bien el conflicto no necesariamente debe desembocar en guerra, puede ocasionar un altercado que puede romper las relaciones entre los estados o bien solo una controversia que queda a nivel diplomático. Otro problema que tenemos a nivel internacional es que cuando un conflicto interno puede tener repercusiones internacionales,
Y eso lo vamos a encontrar cuando la violación de seria, la violación de los derechos humanos sea de tal magnitud, de tal tamaño, que la propia sociedad internacional se sienta oprobioso o insultante la atención que se tienen en esos casos. Por ejemplo, Ruanda y Yugoslavia y Siria, y aquí podríamos hablar de Sudán del Sur, que son los países que están en conflicto en ese sentido. Todo conflicto internacional debe resolverse por medios pacíficos, como establece la Carta de la ONU en su artículo segundo, pues de acuerdo con ella, la paz es una obligación jurídica de los miembros de la organización. Ahora, el punto aquí es que el Consejo de Seguridad, cuando hay un conflicto que puede causar daño a la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad entra en uso de sus facultades, que si bien es cierto, también tienen la amigable composición y la investigación, pues también pueden desembocar en acciones coercitivas de acuerdo a lo que vimos en el uso de la fuerza. Es los capítulos 6 y 7 del instrumento de la Carta de San Francisco. Pero ante esa circunstancia, tendríamos que entender que muchas veces que las causas o que los problemas lleguen al Consejo de Seguridad, tal vez no sea lo mejor, principalmente porque ahí va a estar un país que pues nadie quiere tener problemas con él, que se llama Estados Unidos. Y siempre va a haber esa circunstancia porque la doctrina del destino manifiesto también dice que cuando haya un país o un lugar en el mundo donde se esté violando la libertad, es momento para que los Estados Unidos puedan intervenir. Entonces, pues tenemos un serio problema en esa circunstancia. Ahora, la mayoría de la doctrina establece que ante la falta de un ente superior que pueda hacer obligatorias las disposiciones del derecho internacional, entiéndase gobierno multinacional, la sociedad internacional todavía existe la figura de la autotutela. Dicho en otras palabras, ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos o cumplir sus obligaciones internacionales, los estados tienen que hacerlos valer mediante sus propios medios o recursos. Esto parece cambiar con las futuras instituciones de justicia internacional, como ya los vimos en la Corte Penal Internacional, que la mencionamos así muy rapidito, y el Tribunal del Derecho del Mar, que también hicimos de la misma manera. Pero lo cierto es que siguen existiendo complicaciones de la autotutela y las principales formas de autotutela son la retorsión, las represalias y el bloqueo pacífico. Aquí tenemos el ejemplo de la retorsión. En la retorsión, el Estado A hace un acto lícito pero inamistoso a Estado B. El Estado B responde con un acto lícito pero inamistoso, grosería por grosería. Aquí el problema está en que tienes que moderarte y darle una grosería decente al otro para poder determinar que una retorsión nada más, porque la idea es que no se rompan las normas de derecho internacional. Ejemplo, en los años 60, ya casi ya empezando en los años 64, no, un poquito antes, como el 58, el presidente Dwight Eisenhower es invitado por Nikita Khrushchev a visitar la URSS, una visita de Estado. Y resulta ser que empieza a haber conflictos entre ellos y de pronto el presidente Khrushchev le dice a Eisenhower, no venga, no venga, no lo vamos a recibir. Obviamente ahí estamos hablando de que es una grosería. Es lícito, o sea, pues el que te invita también te puede desinvitar, pero si es descortés, es groserón. Bueno, resulta ser que pasó 2 años y el presidente Khrushchev va a Nueva York a dar un discurso en la ONU. Termina su discurso en la ONU y de pronto, cuando ya va a tomar su limusina para retirarse y tal vez ir al shopping, se le acerca a servicio secreto y le dice, señor presidente, no puede usted retirarse a ninguna otra parte más que a su hotel. Nikita Khrushchev contesta, ¿por qué? Es que tenemos órdenes de que usted no pueda deambular por Nueva York en ningún momento. Oiga, pero es que voy de compras. No, señor, no puede ir de compras. Ok, no me dejan ir de compras, no hay ningún problema.
se subió a la limusina, lléveme al aeropuerto, se trepó a su avión y se fue. Es una grosería. ¿Lícita? Sí, igual que la otra, pero grosería al fin. Se fue sin shopping después de ir a Nueva York. Y miren que los presidentes soviéticos, pues les gusta ir mucho de shopping porque pues ahí van a gastar dinero que no debían de haber gastado en trajes y cosas así, y les encantaba, ¿no? Pero ese es un ejemplo de cómo se puede hacer un acto de retorsión. El siguiente punto son represalias, pero aquí ya estamos subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque en las represalias, el Estado A hace un acto ilícito en contra de Estado B. Y Estado B va a contestar con un acto ilícito en contra de Estado A. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Aquí sí las proporciones son muy importantes. Por ejemplo, la proporcionalidad del acto ilícito es la calidad del acto ilícito que vas a recibir. Si me mandaste un misil, te voy a contestar con otro misil y no voy a contestar con más, porque solamente es vengarte de lo que te hicieron, no excederte. El excederse da motivo a un conflicto armado. Si tú te excedes en la represalia, le estás dando al otro país la oportunidad de decir, ah, pero te pasaste, entonces ahora sí va a guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado con las represalias. Un acto ilícito, pues, no sé, una invasión, si hay una invasión de, una pequeña facción del ejército, pues lo tienes que rechazar y aparte pues tienes la oportunidad de meterte un poquito en su territorio para echarlos más para atrás, pero no más. No te puedes ir a la capital a castigar al presidente por andar haciendo esas cosas. Ahí ya hay un exceso en la represalia. Ahí ya se puede generar un conflicto de guerra. Entonces, pues aquí sí, el ojo por ojo, pues es fundamental. Tiene que haber necesariamente una proporcionalidad en las represalias, de tal manera que si bien es cierto, es un acto ilícito, pues sea un acto ilícito de la misma magnitud y con las mismas características de un estado hacia otro, pero no más. Esa sería el característica de la represalia. Insisto, un exceso en las represalias ocasionaría una situación ya más grande, una situación de guerra y obviamente en estas condiciones, y como lo dijimos en su momento, la paz debe ser la obligación jurídica de todos los estados. ¿Ok? Y por último, el bloqueo pacífico. Este es un medio de fuerza distinto de la guerra destinado a forzar la voluntad del Estado cuyas costas son bloqueadas. La idea del bloqueo pacífico es que se ponen barcos al fuera de los puertos del país y su efecto es evitar la salida o entrada de buques nacionales, pero pues por ejemplo no se puede afectar a buques extranjeros. Los bloqueos pacíficos se dieron, por ejemplo, en Cuba en 1962 por los Estados Unidos cuando se llevó a cabo la crisis de los misiles soviéticos que iban a construir en Bahía de Cochinos. Iban a tener una base de lanzamiento y Estados Unidos inmediatamente protestó porque consideró que a lo mejor teniendo ahí los misiles en Cuba, pues atacar a Estados Unidos iba a ser muy fácil. Y entonces hubo 13 días en donde la atención del mundo se dio porque parecía que todo iba a indicar que se iba a generar una tercera guerra mundial. Pero, pues afortunadamente, los misiles, las bases de los misiles, pues no se construyeron o no terminaron de construirse. A final de cuentas, el bloqueo estuvo ahí y obviamente se impidió que los barcos entraran a Cuba o salieran de Cuba. Sobre si es legal o no, es evidente que no. O sea, se constituye como un uso de fuerza que es incompatible con las Naciones Unidas. Ni siquiera podríamos decir que cuando lo permita el Consejo de Seguridad o bien el, las Naciones Unidas, puede decirse que es un acto válido. ¿Por qué? Porque lo que pacífico es que tú quieras hacer que el otro país force su voluntad. Es un acto intervencionista y por lo tanto, como acto intervencionista, es algo que no debería de ocurrir. Ese sería el punto de vista del bloqueo pacífico sobre esta condición. ¿Ok? Pues ya se acabó. Yo les dije que era corto también, pues ya está acabado. ¿Preguntas? Hay muchas, yo supongo.
Wow, ese grupo me encanta. Muchísimas que ni se Eh, acaban. Me encanta porque siempre están ahí todos bien puestos para preguntar. A ver, una pregunta. A ver, Aña Andrade, dígame. Sí. Profesor, en opinión suya, ¿cómo o qué haría usted para frenar todos los actos que ha cometido Estados Unidos que violen todo lo internacional? Híjole, esa es la pregunta que no puedo contestar. Mire, hay una cuestión. Estados Unidos ha hecho todo porque tiene poderío militar. Dígame, ¿qué país se le puede equiparar o qué país se le podría enfrentar? Pues se supone que Entonces, China, ¿no? se supone, pero tampoco es, mire, ni siquiera para China. China, ellos lo están tratando de convertir en una guerra militar, pero China no, que no está interesado en pelearse. China ha tenido tantas guerras y tantos problemas que realmente China lo que quiere es fastidiarlo en el poder económico que siempre ha manifestado Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que tiene una economía súper estable, está el único país que puede pasar muchas cosas y no se acaba. Entonces, lo que quiere China es estar dándole la torre en los aspecto económico que cada día está pasando. Yo creo que yo no me alegro por la caída de las Torres Gemelas o el ataque al Pentágono, ni siquiera en el presunto que era el vuelo 73 o 93 que iba, según esto, al Capitolio. Los musulmanes quisieron ponerle un ejemplo atacando el corazón económico, el corazón militar y el corazón político. Y a final de cuentas, pues nada más lograron dos. Es lamentable, fue una situación que a nadie nos gusta, pero ellos inmediatamente que sintieron que les atacaron el corazón, pues la verdad es que se fueron con todo contra los países que habían perpetrado o que habían ayudado a perpetrar este ataque y los hizo trizas. Ahora, yo lo único que digo, y eso muchos americanos, muchos estadounidenses lo saben, el caso de Michael Moore, el famoso documentalista que hizo un documental llamado Fahrenheit 41, que hablaba de George Bush y que decía, es que en realidad Estados Unidos ha cosechado infinidad de veces actos que no deberían de haber sido y las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, es exactamente la respuesta que le está dando el mundo a las arbitrariedades que los Estados Unidos han hecho. No podía ser por parte de un país, no podía ser de otra manera, porque atacaron estrictamente la capacidad de libertad que tienen los Estados Unidos, porque pues ahí todo es negocio y las aerolíneas, pues es uno de los negocios más estables que tiene el país, y pues resultó ser que utilizaron esa libertad de comercio para irlos a atacar y vaya que les dolió. Lo que ya uno se preguntaría es, bueno, ¿y aprendieron? Pues no vio que no Bush, Trump, se le ocurrió ir a bombardear, no me acuerdo si fue Siria o algún otro país en el Medio Oriente, no fue a caerles con bombazos. ¿Qué quiere decir? Que no han aprendido. Entonces, realmente tú te dieron en dos corazones de los más importantes que tenías y no aprendes. Biden tiene un estilo de política un poquito distinto, pero el problema es que la política americana es tan radical que incluso lo están criticando por ejemplo, no haber mantenido el régimen que tenía Afganistán y que haya permitido que venían los talibanes, cuando la respuesta de Biden es bien lógica. Oye, si no me alcanza, tenemos que pagar muchas vacunas más porque esta es una situación de emergencia sanitaria. ¿Y tú qué quieres que siga manteniendo a personas fuera del territorio con todo lo que cuesta, con todos los hoteles y todo? No puedo. Tengo que usar el dinero de una manera más inteligente. Y Biden no ha hecho manifestaciones de tipo político, militar, como otros presidentes de los Estados Unidos. Yo creo que no hay una forma, no hay nadie que se le pueda equiparar a Estados Unidos todavía, pero pues
ellos ya recibieron una advertencia de lo que hicieron con el mundo y yo creo que por lógica deberían de estar un poquito más, menos acelerados en las condiciones del mundo, por lo cual pues están teniendo que hacer las cosas con más cuidado. Pero de cómo poderlos eliminar o cómo poderlos controlar, pues no hay forma. Tal vez, y aquí diríamos tal vez, si se lograra el famoso sueño, pero que algún maestro de internacional dijo, ay no, pues es más un sueño, parece este el cuento de Blancanieves o el cuento de Rapunzel, o sea, algo tan irreal que es difícil poder manejarlo así. Es una cuestión que yo creo que sí tendría que pasar. Lo que está haciendo China es atacarlos por el lado económico y que hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, diría yo, de que China, sin utilizar un solo disparo, pueda arrebatarle a Estados Unidos todo el poderío que tiene. Es una posición, si quiere llamarle usted utópica, soñadora, me volví el López Obrador de Acatlán, no sé, pero yo creo que lo van a atacar, China va a atacar a Estados Unidos por el lado económico y va a llegar un momento en que pierdan en ese lado. Pero militarmente, políticamente, estamos hablando de un proceso que va a tardar años todavía, no podemos decir que va a ocurrir de hoy para mañana, pero esa es la única forma en que se podría controlar Estados Unidos, porque de otra manera, este, pues como lo vimos en esta unidad, pues la verdad es que Estados Unidos siempre ha pensado en ellos, nada más en ellos y solamente por ellos. No te ayudan si no van a ver el beneficio que van a obtener. Eso es cierto. Entonces, pues, lo veo muy poco difícil. Pues digo, es una pregunta bastante complicada y la verdad es que yo no me aventaría a decir, pues es que se puede, esta es la fórmula mágica. No, o sea, no, ni China, ni Reino Unido, ni Francia, ni la propia Rusia tienen la capacidad para enfrentar a Estados Unidos a ese nivel. Lo que yo creo es que te tendrías que atacar por otro lado y yo creo que sería el medio electrónico, el medio económico. Es lo que yo le puedo decir. Es una pregunta muy difícil, o sea, contestarla de cualquier forma ocasionaría muchas expectativas y, y la verdad es que no creo que pudiera existir una respuesta que fuera conveniente para las personas. Se me va a acabar la sesión, al parecer, ya me quedan como 15 segundos. ¿Hay otras preguntas para abrir la tercera o ya no va a haber más? No, sí me encanta. ¿No me pueden decir si va a haber más preguntas? Pues creo que no, profe, todo bien.